Buen día, ¿ya están todos? Buen día, profe. Ok, vamos a ver el sistema de alimentación de inducción de aire al motor. Los motores alternativos recíprocos van a ser divididos en dos grupos de acuerdo a su sistema de alimentación. Unos van a ser motores atmosféricos que van a trabajar con la presión de aire en la atmósfera disponible, y otros son motores sobrealimentados, ¿ok? En los cuales nos vamos a basar en un compresor que presurice aire por encima de la presión atmosférica para poder alimentar al motor. ¿Okay? Los motores atmosféricos van a tomar el aire de la atmósfera a la presión a la cual éste se encuentre. Van a entrar a través de un filtro de aire, el cual va a filtrar impurezas en este mismo. ¿Ok? Vamos a pasar a través de la parte del carburador y el cuerpo de aceleración del motor para poder ingresar a los cilindros del motor. Durante este camino en el cuerpo de aceleración, este aire puede sufrir diferentes cambios o modificaciones en cuanto a presión y temperatura. ¿Ok? En un motor atmosférico, este aire puede aumentar su temperatura o ser calentado un poco por el sistema de calefacción del carburador para evitar que si está muy frío, genere hielo dentro del carburador. ¿Ok? Entonces, este aire puede ser calentado y por ende disminuir un poco su densidad. Al hacer esto, la eficiencia del motor empieza a caer porque ingresa menos cantidad de oxígeno en el volumen de aire que está ingresando. ¿Ok? Entonces, conforme nosotros vamos subiendo en la atmósfera y va cayendo la densidad del aire y aparte lo caliento y vuelve a caer un poco más, la potencia del motor también va a ir disminuyendo. ¿Ok? Este aire que ingresa tiene que ser dividido o distribuido de una manera homogénea a cada uno de los diferentes cilindros del motor. Eso va a ser a través del múltiple de admisión, ¿ok? Donde el inicio o la entrada de aire se va a dividir en las bancadas del motor y va a subir a cada uno o va a ingresar a cada uno de los cilindros por los tubos de inducción, ¿ok? Aquí debería de haber otro y el otro acá. Este sistema o colectivo de inducción va generalmente o la mayoría de las veces va a tener un tubo de balance en los motores atmosféricos. Este tubo de balance únicamente va a conectar el tubo de una bancada de cilindros con el tubo de admisión de la otra bancada de cilindros para que la presión se equilibre o se iguale en ambos lados. ¿Ok? Al yo ingresar el aire y dividirlo hacia dos bancadas, tengo que asegurarme de que la presión sea constante en ambos lados para que también tenga la misma relación aire-combustible en ambos lados y no haya un desbalance en el motor. En el motor, una vez que el aire ingresa, va a pasar a través de un filtro, ¿okay? Que es el que vemos aquí. Este filtro casi siempre o generalmente es un filtro desechable de papel corrugado, el cual va a atrapar impurezas del aire que viene de la atmósfera, ¿ok? Pero como vimos que ese aire puede ser muy frío y puede generar hielo, la toma de aire del motor también puede llegar a congelarse o taparse, ¿ok? Esa toma de aire, si no tiene un sistema de calefacción, puede empezar a generar hielo o una acumulación de hielo o cristales que puede ir creciendo, lo cual empieza a estrechar el área de ingreso del aire hacia el motor, lo empieza a ahogar, ¿ok? En un punto puede que ese hielo o la formación de hielo sea tan grande que bloquee la entrada de aire al sistema de admisión del motor
dejando sin aire al motor. En teoría el motor se tendría que apagar. ¿Ok? Para compensar eso, ya sea por hielo o por una obstrucción física de algún elemento que haya chocado con la aeronave y tapado o dañado este conducto, algunas aeronaves tienen una admisión alterna de aire, ¿ok? La admisión principal generalmente está de frente o en línea con el flujo del aire. La admisión alterna se encuentra generalmente a 90 grados o hacia otro ángulo que no sea el mismo ángulo de incidencia del aire para evitar que le pase exactamente lo mismo a las dos. ¿Ok? Esas entradas de aire alterna generalmente se encuentran a un costado del filtro a 90 grados de la toma principal. ¿Ok? Esta toma de aire alterna no es más que una pequeña puertita controlada por un imán y un resorte cargado, la cual el imán siempre mantiene cerrada para evitar que se abra y entre aire por este otro lado. Cuando la toma principal se llegara a obstruir o tapar, el motor adentro, los pistones siguen subiendo y bajando, ¿ok? Al momento que el pistón se abre la válvula de admisión y baja, lo que hace es generar una succión o una presión negativa dentro del sistema de admisión, haciendo de que si la toma de admisión primaria o principal está obstruida, esa baja presión dentro del sistema, unida con la presión mayor en el exterior, lo que hacen es que se vence la fuerza del imán y se abre la válvula alterna de admisión de aire, y el aire alterno ingresa por la compuerta alterna del sistema de admisión. Esta compuerta alterna generalmente sobrepasa o no utiliza el filtro de aire, ¿ok? El aire entra sin ser filtrado. Al ser una toma mucho más pequeña, necesito toda la presión de aire disponible y yo no puedo ponerle un filtro que al momento de que quiera pasar el aire tenga que restarle presión para que pase hacia el motor. En las puertas alternas el aire ingresa directamente al motor sin ser filtrado para mantener la mayor presión que se pueda para seguir alimentando el motor y no se apague. ¿Dudas hasta aquí? ¿Y esas impurezas no afectan al usar el sistema de admisión alterna? Sí. Bueno, si lleva impurezas, sí. Pero es preferible que el motor se traiga una piedrita o polvo a que se pare o se apague. Entonces, cuando se realiza cuando se tiene que usar este sistema de admisión alterna, ¿es recomendable siempre revisar o hacer algún mantenimiento? ¿Cuándo qué? Perdón, no entendí lo del al inicio de la pregunta. Cuando se usa por alguna razón esta admisión alterna, ¿se recomendaría hacer algún tipo de mantenimiento o revisión para evitar para revisar si no hubo como alguna impureza o algo así que dañara? Pues más que nada más una inspección de que todo esté bien adentro, si es que no registras alguna falla durante esa operación. Supongamos que donde estás el aire en teoría está limpio y no registraste nada raro aparte de que se abrió esa toma alterna, pues únicamente una inspección. Pero si donde estás volando había polvo o algo así y si se abre la puerta alterna y aparte de la puerta alterna el motor empieza a brincotear o cascabelear o bajar revoluciones, quiere decir que algo lo está dañando aparte de la puerta alterna y si hay que inspeccionarlo y lo que se encuentre repararlo. Obviamente cuando se abre la puerta alterna es una situación de emergencia porque la principal está tapada y cuando eso pasa pues lo que sigue es descender y aterrizar. Ok, gracias, profe. Ese aire que ingresa puede ser mezclado desde el inicio o al final con el combustible. Lo que habíamos visto en este tema de combustible puede estar mezclado desde el inicio o hasta el final, antes de ingresar al cilindro o dentro del cilindro. Los motores sobrealimentados lo que hacen es compensar esa caída de potencia del motor por la caída de densidad y presión en el aire. ¿Ok? Lo que hacen es presurizar
aire para mantenerlo a una presión constante y una densidad constante. Para en función de eso, yo siempre tener la misma cantidad de aire o oxígeno entrando al cilindro y poder calcular más fácilmente la cantidad de combustible que voy a utilizar y tener una potencia constante o siempre igual en todas las fases del vuelo. Bueno, los sistemas de sobrealimentación pueden utilizar dos tipos de compresores, unos que son turbocompresores y otros que son supercargadores, ¿ok? La diferencia básica es en la forma de accionamiento y en sus tipos de compresores que utiliza. Un motor turbocargado utiliza la fuerza cinética de los gases de escape del motor, impulsar una turbina que mueva un supercargador, utiliza la fuerza mecánica de un eje o algo mecánico, la caja de accesorios del motor, para generar el giro de un compresor que igual generalmente es centrífugo o en algunos casos axial, ¿ok? Lo que hacen estos cargadores o supercargadores es tomar el aire de entrada de la atmósfera y presurizarlo a través del compresor para después de ahí mandarlo a la cámara de combustión con una mayor presión y una mayor densidad, simulando que el avión se encuentra en unas condiciones ya sea a nivel del mar o por debajo del nivel del mar, ¿ok? Para entregar una mayor potencia. Con una mayor potencia yo puedo volar más alto o cargar más peso durante el vuelo, ¿sí? Haciendo que la carga útil sea mayor y el pago sea mayor. O simplemente volar más alto y más rápido que un avión con un motor atmosférico. Los supercargadores, al estar conectados a una flecha o un eje o algo mecánico que los haga girar, siempre van a estar en función o en relación de revoluciones con ese elemento mecánico que los está accionando. Si el motor gira rápido, el supercargador gira rápido. Si el motor gira lento, el supercargador gira lento. ¿Ok? Entonces, suponiendo que el motor gira rápido, en función de las revoluciones, es conforme va a ir aumentando la presión que genera el supercargador. Esta presión puede estar regulada, ya sea por las revoluciones, si es este caso del supercargador, o por una válvula de alivio, donde a una X presión esa válvula se abre y libera presión al ambiente. ¿Ok? O alguna otra parte del sistema, depende del diseño. El chiste es sacarla de la línea de alimentación al cilindro. ¿Por qué? Porque si se está por encima de la presión preestablecida a la cual debería trabajar el motor, pues se pueden ocasionar daños al sistema o volar una línea. Entonces, si esta presión llega a superar algún punto, tenemos una válvula de seguridad o de alivio, la cual evita que la sobrepresión aumente, ¿ok? Y dañe algún elemento del motor. Otro sistema para regular eso es a través de una especie de clutch, o sí, un clutch que libera el mecanismo o la conexión mecánica del compresor del supercargador con el eje o el accionamiento mecánico. Este clutch regulado hacia revoluciones, que después de esas revoluciones se libera para que el compresor no genere presión de más. ¿Okay? Entonces, existen diferentes formas de controlar la presión que genere un supercargador. Al comprimir yo el aire de admisión, en este sistema su temperatura va a aumentar. Esa temperatura yo también la tengo que controlar dentro de un rango de temperaturas aceptables. Si yo no controlo esa temperatura, el aire que ingresa y es presurizado entra tan caliente que puede generar una preignición en la cámara de combustión, y eso es lo que yo no quiero. Tengo que pasarlo a través de un intercambiador de calor para bajarle su temperatura y de paso aumentarle aún más su densidad
y que ingrese lo más frío posible a la cámara de combustión para que tenga la mayor densidad de oxígeno y extraerle aún más potencia al motor. ¿Hasta aquí dudas? No, profe, todo bien. Ok. Entonces, el siguiente sistema de sobrealimentación son los turbocargadores. ¿Ok? Estos turbocargadores utilizan gases de escape del motor para hacer girar una turbina centrípeta, la cual mueve un eje o una flecha que va a alimentar o accionar un compresor centrífugo, el cual va a tomar aire de la atmósfera, lo va a presurizar y lo va a mandar a una alta presión y temperatura hacia la parte interna del motor. Estos turbocargadores, bueno, este es el principio básico de un turbocargador, pero pueden tener algunas diferencias o modificaciones en función de su rendimiento o para qué están exactamente diseñados, y para generar una alta potencia o una potencia casi inmediata. ¿Ok? Esas diferencias pueden ser o pueden estar en la carcasa del compresor y de la turbina, donde si no únicamente tienen la turbina y el compresor, también tienen diferentes álabes que están dentro de la turbina y el compresor, que son móviles o que cambian su ángulo de paso, que se le llama compresores de ángulo variable. Estas aletas, al cambiar su ángulo de paso, lo que hacen es que, en función de la cantidad de gases de escape que se están utilizando en la turbina, pueden redirigirse y ayudar a dirigir todos esos gases de escape a la parte central de la turbina, para que con pocos gases de escape gire a altas velocidades y no tengamos un lag en el turbo, una pérdida de potencia en el turbo a bajas revoluciones. Conforme los gases de escape aumentan, estas aletas o álabes se alinean para permitir que más gases de escape entren y muevan más rápido la turbina del turbo, sin necesidad de que se alineen a redirigirlos. ¿Ok? Para yo mover la turbina, la flecha y el compresor, yo necesito cierta energía cinética para poder romper la inercia y acelerar esto. Si es un motor muy grande, obviamente esto tiene una cierta masa, mientras más grande, más masa, que yo tengo que mover o romperle la inercia únicamente soplándole aire caliente. Muchas veces necesito una gran cantidad de aire caliente para poder mover y hacer girar muy rápidamente esas dos partes. ¿Qué es lo que hacemos? Algunos sistemas de turbo utilizan turbos gemelos, los cuales son dos turbos pequeños donde cada uno alimenta una bancada del motor. ¿Ok? Estos turbos gemelos lo que hacen es que son turbos más pequeños que uno grande, que generaría la misma potencia, y al ser más pequeños, obviamente su turbina y su compresor tienen menos masa y pueden ser movidos mucho más fácil con menos gases de escape. Cada uno de estos turbos gemelos alimenta una de las dos bancadas del motor. ¿Ok? Cada bancada con sus gases de escape mueve cada uno de sus turbos. Y funcionan exactamente igual que un turbo único, siendo controlados por presión de aceite y movidos por los gases de escape. ¿Ok? Únicamente que son dos. Para controlar este tipo de turbos, ya sea dobles o únicos, lo que tenemos es un actuador que va a mover o a abrir una válvula de descarga del turbo para permitir que los gases de escape que están ingresando a la turbina ya no pasen por ahí, sino que se salgan directo hacia la atmósfera. Al yo no mandarle gases de escape a la turbina, esta ya no sigue acelerando o girando rápido y empieza a frenarse. Al frenarse, lo que hace es que el compresor ahora empieza a presurizar menos, y con eso yo controlo la presión que está generando el turbo hacia el motor. ¿Ok?
Esta válvula va a estar controlando esta válvula de gases de escape, que va a tener una válvula mariposa, la cual va a permitir que pasen, o si se cierra, que no pasen los gases de escape del motor al turbo, ¿ok? ¿Cómo está accionada? Pues por un vástago o una flecha controlada por un resorte, ¿ok? Que cuando no hay flujo de aceite, el resorte se expande y mantiene la válvula completamente abierta, ¿ok? Que pasen todos los gases de escape. Conforme va aumentando la presión, un controlador de presión diferencial, o depende del tipo de sensor que utilice el motor, va a censar la presión de entrada del turbocargador. Va a controlar una válvula que permite el flujo de aceite de un lado a otro de la válvula, ¿ok? Ese aceite tiene una cierta presión. Cuando esta presión del turbo empieza a aumentar, abre la válvula del aceite, el aceite ingresa y lo que hace es rellenar esta cavidad empujando o comprimiendo el resorte para que empuje el vástago y cierre o medio cierre, empiece a cerrar la válvula mariposa para controlar los gases que pasen a la turbina del turbo y con eso reducir sus revoluciones. ¿Ok? El aceite entra y sale por está al revés. El aceite entra por aquí y sale por acá. ¿Ok? Dice al revés el dibujo. Este va aquí abajo. El aceite entra, comprime y sale por acá regresando al cárter del motor. ¿Dudas hasta aquí? Profe, en el supercargador y en el turbo, ¿siempre van de la mano esos dos o cuál es la diferencia? O ahí como que no me queda claro cuál es la diferencia entre uno y otro. Pues los dos aumentan la presión que ingresa al motor. Un super y un turbo, ¿ok? El super está movido mecánicamente. El turbo está movido por los gases de escape, ¿ok? El super, al ser mecánicamente, está en función de las RPMs del motor. Si el motor tiene bajas RPMs, el super genera baja potencia, ¿ok? Y está limitado por estas mismas RPMs. ¿Sí? Si yo no puedo girar más rápido el motor, el compresor no puede comprimir más. El gases de escape, al no estar vinculado a las RPMs, puede girar a muchas más revoluciones que el super, generando una mayor potencia, perdón, una mayor presión en los gases que comprime. ¿Sí? La diferencia es que en este caso, en el mecánico, en cuanto el motor se empieza a mover, la presión que genera el supercargador es casi instantánea o inmediata. En este caso no, yo necesito encender el motor y que empiecen a pasar los gases de escape conforme voy acelerando el motor para que las revoluciones del turbo empiecen a aumentar y me dé una potencia, que es lo que se le conoce como el turbo lag, el retraso del turbo, que la potencia o el boost que genera el compresor no está disponible hasta X revoluciones, que es cuando ya pasan suficientes gases de escape para hacerlo girar. Pero una vez que empieza a girar y empieza a pasar suficientes gases de escape, si yo no lo controlo, empieza a presurizar y a presurizar y a presurizar. Si este supercargador trabaja, no sé, 4000 revoluciones por minuto, que es lo que gira el motor, el turbo trabaja 100.000 revoluciones por minuto porque no está limitado ni controlado por nada. Mientras siga pasando gases de escape, sigue acelerándose y acelerándose. ¿Ok? Entonces la diferencia es qué es lo que me conviene, si una potencia instantánea con una presión media alta que genera un supercargador, o una potencia que tal vez tarda un poquito en lo que se acelera el motor en obtener, pero con una presión mucho mayor una vez que el turbocargador empieza a trabajar. Entonces son pros y contras o ventajas y desventajas que tiene uno y otro, ¿sí? Una forma de compensar eso son sistemas que tienen los carros ya más modernos, donde tienen una especie de híbrido entre mecánico y con gases o eléctrico y con gas, ¿ok? Donde a bajas revoluciones trabaja el mecánico o el eléctrico y a altas revoluciones se desconecta este sistema de mover el compresor y se activa el de los gases para generar mayor potencia.
Ok, profe. Y por ejemplo, en los casos que son, bueno, que está combinado el turbo, supercargador, ¿siempre están funcionando ambos o el supercargador empieza y luego se apaga y nada más funciona el turbo? No, trabaja, al inicio puede que trabajen los dos al mismo tiempo. Como no hay muchos gases de escape, pues este generalmente siempre está trabajando, el de los gases. El mecánico es el que a partir de X revoluciones ya no puede dar más y se desengarza y le deja toda la chamba al de los gases para que éste siga aumentando la presión. O el eléctrico igual. Ok, ok, ya está muy claro. Muchas gracias, profe. ¿Más dudas? Bueno, al igual que en los atmosféricos, un motor sobrealimentado va a tener su entrada de aire principal y una entrada de aire alterna, ¿ok? Que depende del diseño, puede estar cerquita o antes de todos los componentes del sistema, o a la altura del filtro, o a la altura del compresor, ¿ok? Este compresor, como habíamos visto, al momento de que absorbe el aire de la atmósfera, lo va a comprimir y lo va a calentar. Vamos a tener que utilizar un intercambiador de calor aire-aire, donde el aire de impacto que ingresa al motor va a pasar a través de este intercambiador, donde adentro en las serpentinas pasa el aire caliente para enfriarlo, y un aire frío más denso ingrese a todos los cilindros del motor y pueda trabajar. Los gases de escape de ese motor van a mover, bueno, aquí no están, van a mover la turbina, y con la presión de aceite que se genera adentro del motor y el controlador de presión, yo voy a permitir que el aceite abra o cierre la puerta de descarga de la turbina para regular o controlar las revoluciones del turbo, para poder controlar la presión que están ingresando dentro de los cilindros, que es esta de aquí. ¿Okay? El aire que ingresa a través del filtro de la atmósfera va a ingresar a el compresor, el cual va a presurizar y va a mandar dos señales, o generalmente manda dos señales. Una al control de presión diferencial, que es el que va a controlar el aceite para que el turbo genere más o menos presión, y otra al controlador de densidad, y si este es el sistema, a el inyector para presurizar y abrir la válvula del inyector. ¿Okay? Este aire que va a presurizar el turbo tiene que pasar por un intercambiador, que aquí no lo muestra. ¿Okay? Va a pasar, se va a mezclar, si es que se mezcla antes de entrar, con el combustible y va a ingresar. El aire que sale va a salir y va a poder seguir dos caminos. Uno a través de la turbina y el otro a través de la válvula de descarga para salir a la atmósfera. Si pasa por la turbina, la hace girar y presuriza más el turbo. Si pasa por la válvula de descarga, va a pasar directo de la atmósfera y no va a girar la turbina, el turbo no va a generar presión. ¿Ok? Entonces, esta válvula, abriéndose o cerrándose, permite que el aire de los gases de escape pase por un lado o por el otro para generar mayor o menor presión en el turbo y mantenerla constante. ¿Ok? ¿Cómo lo hace? A través del control de presión diferencial, que va a permitir que el aceite que está circulando por el sistema, al momento de abrirse y regrese al cárter, se abra el flujo, y el flujo que viene de la válvula o de la bomba de barrido, si es que tiene, pueda pasar, accionar el vástago para cerrar la válvula y continuar su flujo. ¿Ok? Y regresar al cárter. Si esta se cierra, obviamente el flujo se cierra, el resorte gana, abre la válvula y los gases sobrepasan a la turbina. Entonces, todo eso es control mecánico, como lo que vimos en el sistema de magnetos. Todo es mecánico, únicamente trabajando con diferencias de presiones y resortes. ¿Ok? En motores más modernos, el sistema de sobrealimentación del turbo ya está controlado por sensores de presión, que mandan una señal eléctrica para abrir o cerrar
esa válvula de la puerta de descarga. ¿Okay? Este es un corte del controlador de presión absoluta, donde vamos a tener la presión que ingresa contra una cápsula aneroide que está programada o inflada a una X presión, la cual va a estar siempre luchando con la presión que ingresa. Esta lucha de presiones van a hacer que un diafragma, un globito, se infle hacia un lado o hacia el otro. Al hacer eso va a abrir una válvula, que es esta, para permitir que pase o no pase aceite, que este aceite es el que llega a la puerta de descarga para abrirla o cerrarla. Entonces todo está en la función de lo que genera el turbo. Si genera mucha presión, abre esta para que el aceite pase y cierra esta para que el aceite no pase y el resorte pueda abrir la válvula de descarga y sobrepasar los gases de escape. Si hay poca presión, esta se abre, permite el paso del aceite cerrando la puerta de descarga para que todos los gases de escape pasen a través de la turbina. ¿Dudas de esto? No, profe, todo bien. Bueno, entonces, aquí lo que no explican mucho más que aquí es que todos estos sistemas de sobrealimentación tienen que tener un intercambiador, ¿ok? Para bajarle la temperatura al aire. Eso también es importante, pero aquí no lo manejan mucho. Entonces, si no tienen más dudas, les programo la siguiente clase para ver este sistema en un motor sobrealimentado y cómo trabaja ya en específico, ¿ok? Profe, yo tengo una duda. Ajá. En el turbocompresor, igual que en el supercargador, también tiene una válvula de alivio, ¿no? Me imagino. Para regular que no pase la presión, pues. No. ¿No? Aquí como la presión no es instantánea, la presión va subiendo, ¿ok? Cuando llega a un punto, la válvula de descarga se empieza a abrir, limitando que las revoluciones del turbo sigan aumentando. Al mantener las revoluciones constantes, la presión se mantiene constante. Si esta válvula de descarga llegara a fallar, entonces sí, la presión empieza a aumentar, pero generalmente en los aviones no tienen esta válvula de alivio, porque está controlado por esta válvula. Donde sí tienen válvula de alivio es en los motores de los coches, porque estos motores trabajan siempre a revoluciones constantes. Una vez que los enciendes y los aceleras, las revoluciones se mantienen siempre constantes. Entonces siempre están demandando un flujo y una presión constante del aire generada por el turbo, que está controlado automáticamente por esto, y no puede aumentar tan rápido porque está regulado. O sea, al momento que sube un poco la presión, se abre la válvula limitando la presión, dejando salir aire, frenando o dejando de acelerar la turbina para que la presión vuelva a bajar. En los carros no. Una vez que tú lo enciendes, puedes acelerar y desacelerar de golpe, soltar el acelerador de golpe, las revoluciones se caen. Pero el turbo, al estar movido por los gases de escape, tiene inercia, no tiene frenos, no se desacelera si tú desaceleras. Entonces, si tú desaceleras y cierras la válvula mariposa limitando de que necesitas poco aire porque las revoluciones cayeron, el turbo no le importa y como sigue girando rápidamente, va a presurizar de golpe todo esto, aunque tú abras toda la válvula de descarga, el turbo tiene inercia y va a inflar esta zona como una especie de globo y lo va a volar. ¿Qué es lo que tiene ahí? Una válvula de alivio entre el turbo y la válvula mariposa para cuando aumente la presión en esta área, salga la presión excesiva por aquí, que es lo que se escucha cuando chiflan los turbos, que desaceleran. Pero en estos casos no, como la aceleración siempre es constante, yo necesito una presión constante. Y al momento que sube, con yo abrirle poquito aquí y derivar tantitos gases de escape, la vuelvo a dejar caer.
Esa es la diferencia en los aviones. Ah, ok, profe. Muchas gracias. ¿Otra duda? Profe, en el sistema de inducción, en el libro lo manejan como ascendente y descendente, pero estos ¿se usa uno u otro o ambos forman parte de un total? ¿En dónde, perdón? En el sistema de inducción. Estaba por acá, ¿no? De acuerdo. Sí. ¿Tienes la página exacta para leerlo bien? Pues es que por ejemplo, creo que era la página 1 y bueno, de las primeras tres, pero por ejemplo ahí en la figura 3.4 dice que es un sistema de inducción de flujo descendente y ahí se ve ¿cómo se llama? El manifold. Y por ejemplo en el de arriba dice que es ascendente, pero no sé si estos son para diferentes aviones o funcionan o si... Es exactamente lo mismo. La única diferencia es que aquí el aire viene de la parte de abajo del motor hacia arriba, que arriba están los cilindros, y en el descendente viene de la parte de arriba hacia abajo, aquí están los cilindros. Por eso ok, es entonces no se descendente. combinan los sistemas No. de... Ok. Ok, No, eso nada era más todo. si está abajo es ascendente porque sube, y si está arriba es descendente porque baja. Ok, ya, muchas gracias. ¿Otra duda? Bueno, entonces les programo la siguiente clase para ver esto en físico en un motor real. ¿Ok? Ok, maestro, muchas gracias. Gracias, profe. Sí, Gracias, profe. gracias.